Hacemos juntos Radio Murialdo. Compartimos la buena noticia, orando y aprendiendo de la luz que nos da cada programa. Radio Murialdo. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir, vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Qué grandiosa. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir, vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Qué grandiosa. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir, vale la pena nacer. Todo lo bello del Buenos días, querida audiencia. Hermoso martes con solcito. Acá estamos en Hablemos de Derecho y Familia. Adriana Gurri a cargo de la conducción. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy actual, bullying. Así que ya enseguida voy a presentar a la persona que nos va a acompañar. Tan generosamente ha accedido a tocar este tema. Pero bueno, ustedes saben, los que ya me siguen, me conocen, siempre me gusta empezar con un momento un poquito más de espiritualidad, de meternos un poquito adentro, bajar los decibeles, ponernos, digamos, en atención. Y por supuesto yo en lo personal pidiéndole mucho al Señor que me acompañe en este servicio para cumplir verdaderamente con esta tarea como Él lo desea. Hoy voy a retomar la oración al Espíritu Santo que me ha acompañado en muchos programas del Cardenal Verdier, que dice así: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que deba hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, hoy también siempre trato de compartir con ustedes una meditación del Espíritu Santo. Y hoy dice así: aquí estoy, Espíritu Santo, dispuesto a ofrecerte parte de mi tiempo. Escuché tu llamado al servicio y estoy intentando seguir a Jesús en esta misión que me confías.
necesito tu compañía y la fuerza de tu gracia. Dame un profundo gusto por mis tareas, un intenso fervor y una profunda alegría. No confío en mis fuerzas ni en mis capacidades, sino en tu constante ayuda. Pero te ofrezco todo lo que soy, todas mis capacidades y talentos, mi imaginación y mi creatividad, mi inteligencia y mis energías, mi emotividad y mi capacidad de amor. Quiero que todo esté al servicio de tu gloria, para que el bien y la verdad puedan triunfar en esta tierra. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les decía, hoy lo hemos titulado Hablemos de bullying, ¿no? Y para ello tengo acá una colega, la doctora Verónica Negri Velarde. Hola Verónica, Hola. ¿Cómo estás? Ella es abogada, pero también es abogada del niño, forma parte de la comisión al respecto en el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. Así que bueno, vamos a tratar este tema, que es un tema que cada vez va adquiriendo más trascendencia porque se va viendo, lamentablemente, cada vez con más frecuencia, ¿no es cierto? Así que, bueno, la idea es también acercar a todos ustedes qué es el bullying, si hay fallos al respecto, qué pasa en Mendoza, y bueno, más que nada también cómo debemos actuar, ¿no? Cómo abordar la situación tal Tal cual en cual. estos casos, de Tal cualquier cual. parte que nos toque vivir, inclusive Exactamente. como espectadores. Tal cual, por eso, porque son uno de los sujetos que intervienen en esto. Así que bueno, primera cosa entonces, ¿qué es el bullying? A ver, yo estuve también, a mí me ha servido mucho esto para poder investigar y ¿no? Estudiar un poquito, está bueno. De estas está palabras técnicas inglesas que nos vienen. Exactamente, que justamente viene de bull, que significa toro, y en realidad el bullying es como torear, ¿no? Esto de Enfrentar, agredir. Exacto. En la traducción al español sería acoso escolar. Exacto. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha dado, juntamente con una organización no gubernamental que es internacional, Bullying Sin Fronteras, han, digamos, conceptualizado que se trata de un bullying o acoso escolar, es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada, de manera tal que causa daño, temor o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. O sea, es una persecución física o psicológica que realiza uno contra otro. Exacto, un hostigamiento. Puede ser físico, verbal, Exacto. social. Social se refiere cuando alguien del grupo se lo deja fuera, se lo excluye. Y ahora, lo que aclaramos que era dentro del ámbito escolar, un poco se ve que trasciende este acoso a través de las redes sociales. Exacto. Entonces tenemos el ciberacoso. Hay También. que adosarle al bullying la palabra de ciberacoso o Claro. ciberbullying. Claro, porque hoy en día con todo el tema de las redes, que en muchos aspectos son muy beneficiosas, Sí. pero en otros aspectos como que facilita, ¿no? Y sí, los niños al tener acceso más temprano a estas redes sociales, logran que esto trascienda ese ámbito a nivel, bueno, hasta donde las redes sociales tienen alcance. Tal cual. Y bueno, yo en lo que he estado leyendo y sobre todo hay fallos en nuestro país, hay fallos muy interesantes en relación al bullying, que ya, o sea, el primero que yo ubiqué es este caso de La Plata, del año 2021, que llegó a segunda instancia, digamos, si bien se resolvió en primera instancia, después se apela y se va a segunda instancia, y
la Corte de Apelación, perdón, la Cámara de Apelación confirma ese fallo. Está muy interesante porque en realidad yo siempre le digo a mis alumnos que está muy bueno leer fallos judiciales, sobre todo los de Cámara y mucho más los de Corte, porque traen mucha doctrina, ¿no es cierto? Es decir, toda la parte, digamos, que figura en los libros está en las sentencias, ¿no? Exacto, bajada a esa situación en concreto. Entonces está muy bueno. Bueno, y en este caso, que justamente se trataba de una adolescente, o sea que esta situación transcurre en un secundario, una adolescente que a raíz de ese acoso permanente que tenía por parte de un compañero, termina con ataques de epilepsia. Que ahí es donde, bueno, se apela porque el colegio dice, no, esto no tiene nada que ver con el acoso, esto ya venía de antes. Bueno, y justamente los profesionales de la salud mental que actuaron en el caso, dijeron que no, que efectivamente, más allá de que ella pudiera tener una preponderancia, tener esta enfermedad, sin embargo, la situación que había vivido tan traumática de bullying, de acoso en el colegio, había producido que esto despertara. Sí, fue la gota que rebalsó el vaso. Exactamente. Por ¿no? ahí cuando nos llegan estos casos, uno siempre piensa, porque ve a las familias de los acosadores, ve a las familias del acosado, y son excelentes personas. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí viene un poco lo que decía en la definición de la ONU, dos cuestiones. La primera, que no es solamente de estos chicos, es de las familias, del colegio, de la sociedad, todos estamos involucrados, no solamente del acosador y el acosado, claro, sino de los espectadores, porque también afecta a todos los grupos. Exacto. Y a las familias de los grupos. Uh-huh. Es más, a mí me ha tocado estar de afuera en determinadas situaciones, y cuando hay un caso de bullying particular que toca, hasta yo me siento que fracasé como mamá de alguien espectador en el tema que no hizo nada. Claro. Entonces todos nos sentimos un poco culpables. Uh-huh. Y la detención temprana, ¿quién la tiene cuando surgen estas cosas? El colegio. Claro. Entonces también hacer ver en los colegios de que ante cualquier detonante de estas situaciones o ante la mínima sospecha, se comiencen a dar charlas y hacer hincapié en estos temas. Con la experiencia que una tiene de mamá, y usted también seguramente la ha tenido, que los chicos salgan sabiendo lo que es el cuadrado de un binomio, sabiendo, bueno, es importante, pero que salgan felices del colegio y que vayan felices al colegio, creo que eso es lo que marca la educación del chico en todos los demás aspectos que vienen. Sí, sí, sí. Y se tira por la borda con estas situaciones. Y otra cosa más, que con una charla por ahí no se soluciona el problema. Los chicos hay que repetirlos esto todos los años. Yo daría una charla de bullying, si a mí me preguntan y tuviera que opinar en lo que es la planificación, todos los meses. Todos los meses haría actividades referidas a esto. Claro. Porque es de todos los días. Sí, sí. Quiero aclarar porque este caso de La Plata me confundí con el de Mar del Plata. Claro. El de Mar del Plata es el de esta chica que terminó con un problema de epilepsia. El de La Plata, que es del año 2021, era un niño, era en época, o sea, en primaria. Bien. Era un niño que agredía a otro, y sufría violencia física, moral, psicológica, y lo que me llamó la atención leyendo el fallo, y un poco lo que le decía el tribunal a la escuela, porque convengamos que generalmente son demandas de origen civil por daños y perjuicios. Estamos que se hace contra la educación, claro, el colegio. Y en este caso, el colegio, que era un colegio aparentemente religioso, porque dice que entre las cosas que, hicieron fue llevarlos a ambos chicos a un espacio de reflexión, de oración, en un oratorio, bueno, que eso terminó insuficiente, claro, la cosa, porque no. O sea, está bueno, o sea, no es que vamos a decir que no es importante rezarlo. Generar espacio, rezar, exacto, meditar. Pero no es suficiente. Pero o sea, no se puede poner, eso ya se ha
ha trascendido en cuanto a los no que se deben hacer en caso de bullying. Hay un protocolo que acá en la provincia lo tenemos y nunca se debe enfrentar, al menos hasta que no estén preparados, víctima y victimario. Claro. Están en una situación de desigualdad, que es Exacto. lo que origina el bullying. Dentro Claro. de la definición dice que hay una situación de desigualdad entre las partes. Exactamente. Y no se puede mediar en donde no hay igualdad de, Tal cual, tal cual. de condiciones. Que es lo que pasa también en todos los casos de violencia, ¿no es cierto? En la mayoría, exactamente. Que esto es una forma de violencia. Es una forma de violencia. Y por lo tanto, aparte también Especial para colmo, perdón, porque es en menores de edad. En donde son- Claro, Yo cuando voy al principio de todo esto, al gen, digo, defínanme quiénes son los niños, defínanmelos. Y todos se quedan, bueno, un niño es un niño. Un niño es una persona con características especiales porque está en crecimiento y en desarrollo constante. claro, Y eso no puedes tratar a los niños igual que a los adultos en un caso de violencia. exacto, Porque ellos van madurando y la madurez de los niños por ahí se da en meses. exacto, Entonces exacto. hay que tomarlo con cuidado y con tiempo, con el tiempo que el niño requiera, no con el tiempo que requiere el padre, la institución, el niño. El niño es el que marca los tiempos para mí en lo que es estos procesos, Ujú. el desarrollo de los niños. No, y la importancia también del trabajo, digamos, en la escuela, porque, a ver, el acosador, digamos así, el niño que ejerce esa violencia, ese control contra otro, generalmente es un líder, o sea, es un niño que tiene seguidores, Exacto. que eso es lo que también complica la cosa, porque si de pronto ese niño que empieza a molestar a otro no tiene seguidores, no tiene público. O lo frenan, o le dicen, no, Claro, estás haciendo exacto, esto mal. Exacto. Si los pares, digamos, le dicen, no, mirá, Una buena conciencia social de grupo. claro, defienden al otro, bueno, tal vez la cosa se corta. Se corta El problema inmediatamente. Claro, Eso no trasciende, justamente por eso cuando tenés un grupo bien formado, estas cosas suelen no suceder. claro, claro. Es que ese es el tema, ¿no? Porque también aclaran, no es, o sea, cualquier situación de violencia en la escuela, o sea, un chico que es molestado por otro, no es que ya es bullying. El tema del bullying es cuando se dan conductas repetitivas, Sí, no, permanentes. inclusive de una sola persona acosadora a otra, Ujú. ¿qué es lo que quiere la definición excluir? La típica pelea Claro. que se agarraron a piñas en el patio del colegio, situación que no debe ser dejada de lado de ninguna manera. También hay que abordarla porque eso puede generar los casos de Exacto, bullying, exacto. porque el que perdió en la pelea después va a ser bullyingado, en fin. A eso lo quiere separar la definición, con que no es una simple pelea callejera o en el colegio del patio de los chicos Sí, sí, porque sí. pasó un hecho aislado, sino que es un hecho que trasciende en el tiempo. Exacto. Y que otra cosa que yo he visto que no se entiende bien el concepto de esto, de la trascendencia, que a un chico le realicen un acto de violencia una sola vez, viene otro compañero, le realiza otro acto de violencia otra vez, por más que los actos sean distintos, sí se configura bullying. Claro. Si se agarra a piña todos los días en el colegio, toda la semana, sí se configura bullying si es el mismo chico. Exacto. Eso La es lo víctima, que quiere, digamos. claro, la víctima. Ujú. Eso es lo que se quiere frenar Exactamente. con la definición. Exactamente. También entre los casos que leía me llamó la atención otro de Tucumán, que de era una Tucumán. niña de 12 años, que no solamente sufrió bullying ella, sino que también su familia, Su o sea, su familia. hermanita que iban a la misma A la misma escuela, institución. incluso el padre, porque también pasa esto, no es solamente que se produzca dentro de la escuela, esto también puede Trasciende. seguir fuera de la escuela, ¿no es cierto? O que, supongamos, se juntan los mismos compañeritos, tienen un cumpleañito, o El tienen bullying un social. evento, claro. Lo excluyen. Exacto, lo Eso es una excluyen forma- o se burlan. Hablar mal, eso es otra cosa para que los papás que nos están escuchando le comenten a los hijos. Hablar mal de un compañerito cuando no está, y nosotros que adultos estamos en la conversación, también es una forma de bullying social. Claro, Excluirlo de los cumpleaños. Hay cosas que me parecen que son excluyentes y no. Por ejemplo, que las nenas se quieran juntar para hacer determinada actividad y los varoncitos no los inviten.
eso no es excluyente. Sabemos Exacto. que las nenas por ahí quieren hacer pijamada y a los papás se nos complica un poco invitar a hombres también. Entonces, bueno, esas no son actividades excluyentes. Sí, si yo veo que mi hija tiene un grupo y que invita a todas menos a una, Claro. ahí la mamá debe frenar la conducta y mira, no me importa que no se la banque, no me importa cómo sea, le invitan y solucionamos el tema acá o hacemos una charla. Ujú. Pero eso, ay, no le invita, bueno, hay que respetar. Defiendo intereses de los niños. Estoy totalmente de acuerdo con, bueno, a ver, pero abordémoslo. ¿Por qué no la querés invitar? ¿Qué es lo que pasa? Claro. E ir un poquito más allá del tema. A eso se refiere con la responsabilidad de la familia. Que si en la familia vemos que algo desencaja, Ujú. bueno, hablarlo. Llamar a la otra mamá, decirle, che, mirá, está sucediendo esto, ¿cómo querés que lo abordemos? Y manifestárselo al colegio si son compañeros de escuela. Exacto. Pasa esta situación, necesitamos que den charlas sobre esto, que hagan tal actividad. Esa es la idea de un poco de la concientización social y que de la casa podamos ayudar a revertir esta situación. Claro, porque, a ver, en los casos estos que yo estuve viendo, ¿qué pasaba? Generalmente el colegio, que es el demandado, se defiende diciendo que no, que ellos tomaron todas las precauciones, que trataron, que le dieron las dijeron a los padres charlas. que tenían que hacer tratamiento, que no cumplieron, que, a ver, el tema está en que realmente la institución educativa tiene profesionales de la docencia, de la educación, que en estos momentos y frente a esta situación, a este hecho que estamos viviendo, tienen que estar preparados, tienen que estar capacitados para ver cómo abordarlo. Porque, y abordarlo de manera inmediata, porque después se hace una bola de nieve que no se frena más. ¿Y en qué se termina, Adriana? ¿Qué termina pasando con el chico que sufre bullying? no, que se cambia de colegio, Exactamente. que sería lo menos grave. Lo menos grave. Pero ahí justamente leía que hay muchos temas de suicidios, vayamos a lo más grave, Sí. son originados por situaciones de bullying, de que el niño o adolescente que termina tomando esa decisión se siente como que, bueno, ya no puede tiene seguir. sentido vivir. Exacto, y toma esa decisión terrible. ¿Qué es lo peor por ahí? Que suele suceder, el niño lo oculta, lo guarda, le termina preguntando a la inteligencia artificial por ahí qué hace. Y terminan estos terribles desenlaces. Sí, Entonces sí. de ahí la importancia de una detención temprana de los temas, y aunque no los hayan, deberían darse igual y darse charlas de formación, de grupo, bueno, de todo lo que hace un entorno saludable para la salud mental de los niños, que es el futuro. Exacto. La gente grande que tenemos hoy en la calle, que uno dice, mira qué locura, no arranca de la noche a la mañana, vienen de pequeños con cosas que se pueden frenar, se pueden trabajar, se pueden capacitar y nos evitamos muchos problemas futuros. Y también, o sea, esto de decir, si bien no es solo la escuela la responsable, ¿no es cierto?, la que tiene que estar más atenta, pero convengamos que es en esos espacios donde más Porque se pone de manifiesto. Claro, están entre pares, los niños con los niños. Yo te aseguro de que el mismo niño por ahí que en la casa hace bullying, no es igual en el colegio hace bullying, no es igual en la casa. Claro. La mamá lo ve un santo, lo ve súper responsable. Interactuando con pares, los niños son distintos. En Mendoza, lamentablemente, ha crecido las denuncias entre chicos de 13 y 17 años por bullying. Pero un crecimiento en los últimos años bastante significativo. Uh-huh. Pero ¿y esto se sabe por qué? ¿Por qué esta...? Y es multicausal, uh-huh. multicausal. Pero, a ver, pensemos, ¿entre qué cosas? Rapidez. Yo el otro día también me preguntaba por los orígenes. Claro. Y digo que un poco la violencia, hay distintos tipos de violencia que uno no reconoce a nivel social. Las mamás que tenemos que trabajar, ser exitosas en lo profesional, estar en la casa, por ahí hay... No digo que seamos descuidadas, pero no le prestamos atención y no pasamos suficiente tiempo con los niños, como por ahí se pasaba en otras épocas en las casas. Los dispositivos, estamos en las casas todos con los dispositivos, uh-huh. La mamá trabajando con el celular, el niño con su dispositivo. No hay esa conexión que había antes. Entonces yo no sé, no me sale la palabra ahora, no es abandono, pero hay una desidia uh-huh. por no estar con los niños el suficiente tiempo que corresponde.
o el tiempo que tengamos, que siempre decimos, no es tanto cantidad sino calidad. El tiempo que tengamos Eso, es la calidad observar si el niño tiene determinadas conductas, si de pronto está mucho tiempo con los dispositivos, que es todo un tema también, tema. Bueno, como para hablar largo varios programas. Sí. Pero a ver, porque sí, es la realidad que nos toca vivir, ¿no es cierto? Que mamás y papás tienen que salir a trabajar. 2 trabajos, muchas veces mucho tiempo. Niños solos en las casas. O con personas que, bueno, tampoco no le sabemos esa... si son los abuelos. Bueno, los abuelos, hacen lo que yo pueden. Soy abuela, sí. Hacemos lo que podemos. Sí. Hacemos lo que podemos. Y si son extraños o son gente que uno contrata, y bueno, tenemos de todo tipo. Entonces, o si los llevamos a una guardería o los dejamos con algo más institucional. Hay que tener cuidado, hay que observar todas esas situaciones porque, bueno, realmente el mundo en que vivimos estamos bombardeados por un montón de casos. Por eso es multicausal las estructuras estas que se forman a través del bullying. Tiene muchas causas, no se puede definir una. Incluso una yo sola. Veía otro de los casos, por ejemplo, que me llamó la atención, un caso de San Luis, de Merlo, que no encontré la fecha, que un niño que sufría bullying porque era vegetariano. Entonces, claro, los compañeritos como que, bueno... Calcula lo más saludable. Bueno. Al más saludable le hacen bullying, al más estudioso le hacen bullying. Bueno, las eso también, que deberían ser valoradas en esta La chica sociedad. esta de la epilepsia era porque justamente era una excelente alumna, claro, sí. Y bueno, entonces ¿Por qué? Porque los principios por ahí están no siendo expresados de la manera que se requiere, no siendo valorados de la manera que se requiere. Yo veo que los valores cambian en una sociedad, eso no, pero los principios básicos, a ver, el estudio, el sacrificio, en lugar de resaltar las cualidades de esos compañeritos, les hacen bullying. Exacto. Yo quiero decir en uno de estos casos que mencionaste, creo que fue en el de Tucumán, que se les impuso una sanción a los padres. Uh-huh. Y ahora se está viendo de hacerlo e incluir en el Código de Contravenciones. Exacto, y va a los papás multas desde 240.000 pesos hasta 2 millones de pesos. Acá en Mendoza, sí, un proyecto que hay acá en Mendoza. Exactamente, un proyecto que hay. Se maneja con unidades fiscales, 500 a 5.000, pero equivaldrían en dinero eso. Uh-huh. Y otra cosa linda para resaltar en los fallos que dijiste, es que en el de... creo que era en el de Tucumán, el juez en la sentencia le habla directamente Exacto. al niño. Uh-huh. Y tengo acá el párrafo, no sé si querés que Sí, y lo después leamos. En todo caso nos vamos a la pausa. El juez le dice: durante este proceso he leído y escuchado mucho sobre tu historia, tus desafíos y tus logros. Y quiero que sepas que siempre tu nombre y tus intereses estuvieron presentes en cada decisión que tomé. Eso se lo dice el juez en la sentencia al chico, en esta sentencia de bullying. Espero sinceramente que esta sentencia te sirva para que tu camino escolar sea un espacio seguro para vos, donde puedas aprender a ser amigos verdaderos y genuinos y disfrutar de cada etapa que transites. Recordá que no estás solo y que, a pesar de las dificultades, siempre hay personas que te quieren, que te cuidan y que te desean lo mejor para vos. Uh-huh. Así que con este cierre de la sentencia, que me pareció muy lindo que el juez se exprese y que se lo haga saber al niño, le decimos a todos aquellos papás y a los adolescentes que nos están escuchando que no están solos. Si un fallo logró esto, uh-huh, a ver, significa y trascendió todas las instancias, tal cuales, administrativas, de colegio, se puede trabajar mucho antes y llegar a una sentencia, entre comillas, anticipada, sabiendo que hay gente que los está ayudando, apoyando y que estamos dispuestos a escucharlos. Claro, la idea también es, no es cuestión de judicializar todo, porque no es esa la idea. No, al contrario. Estamos diciendo esto para justamente trabajarlo antes, no tener que llegar a una demanda, porque no se respetan los derechos de los niños, sino poderlo trabajar antes, desde la casa, desde la escuela, desde la comunidad. Te invito a que hagamos una pequeña pausa y nos reencontramos.
Háblame de ti, te hablaré de mí. Aunque no te lo creas, fui joven también. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que no es culpa tuya, que el cobarde es aquel que abusa. Si te vieras como yo te veo, tú eres tú y por eso te quiero. Tu peso está bien, tu ropa también. No hay que ser normal y no hay que callar. Si levantas la voz en libertad, tú serás mi héroe. Te defenderé, te protegeré, yo te escucharé y te cuidaré. No quieres que pasara soledad, quiero ser tu héroe. Háblame de ti, háblame de ti, háblame de ti, háblame de ti. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Bueno, acá seguimos viendo qué les transmitimos, qué les comunicamos para que vayan sabiendo, tomando en cuenta. Y bueno, nos parecía, por ejemplo, hay un decálogo referido a esto del bullying. A ver, contanos. Mira, el decálogo sale de la ley contra el bullying y habla de la responsabilidad parental. Los padres y madres y tutores serán responsables de los actos que constituyen bullying y no toman las medidas para detenerlo. Claro. A ver, vamos a aclarar eso. El bullying como contravención, que se va a incluir en el Código de Faltas, la protección de la víctima. El eje central es cuidar a los niños, niñas y adolescentes, de eso no se discute. La prevención antes que el castigo, indispensable. A ver, el castigo no, vamos más de lo mismo. Sí, sí, sí. Instancias de mediación, que esto, bueno, acá esto ya está reformado. Sanciones proporcionales. Esta instancia de mediación es, digamos, entre los... no, se refiere a... ¿Cómo se hace la mediación? Se refiere a educar y concientizar. Ah, Que las sanciones en esta instancia, entre comillas, porque no sería una mediación, porque acá el nuevo decálogo salió de que no es buena la mediación entre víctima y agresor, sino por ahí eso. hacer algo, se me ocurre, entre la institución y las familias, para Bien, ver cómo abordan claro. el caso, en donde se les dé toda la información, una reunión informativa y a ver qué puedes aportar vos, qué puedes aportar vos. Calculo que con eso va lo que es la mediación. Un enfoque integral, que esto es básico, que no quede solamente en un protocolo de colegio, que se dé a conocer. Sí, las famosas normas de convivencia también. Que las firmamos todos sin leer, en la escuela te las traen, mamá firmá y... Sí. Los niños no sé si realmente llegan a... No la leen, le dicen esto lo tienen que firmar los padres y ni idea de qué son las normas de convivencia. Eso me refiero con mínimo, una vez por mes, hacer recordemos las normas de convivencia, recordemos. Claro. Los niños hay que repetirles las cosas porque Sí, se las olvidan. Sí. En matemática, en lengua, que vemos todo, lo mismo con la parte social. Esto, bueno, una psicóloga estará más capacitada, mucho más No, capacitada. pero es una cosa de lógica también. Sentido común, De ¿viste? sentido común, tal Exacto. cual. Y el mensaje social y claro. Dice, el bullying deja de ser visto como un problema de chicos y pasa a ser reconocido como un hecho de violencia que exige responsabilidad.
Claro. Que eso es lo que también los papás deben entender. Exige responsabilidad. Y tengo a Adriana, el último protocolo que salió de la provincia, que le agradezco a la doctora Gabriela Sanier, que me lo pasó, Ajá. que dice señales de alarma para tener en cuenta en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Bien. Si querés la repasamos. Bueno. En el ámbito escolar, el niño se muestra triste, preocupado, nervioso, sin causa aparente. No es porque Claro. tenga... se pone nervioso al participar en clase. No participa de los juegos, regresa al recreo con golpes o heridas, se aísla durante los recreos o las clases, recibe apodos ofensivos, insultos o burlas sobre su aspecto físico u otras características. Es excluido, y acá está un poco lo que hablábamos, de actividades tanto escolares como extraescolares. Ujú. Claro. Al chico que siempre lo dejan al último en la fila, los maestros, formen 2 filas, elijan quién quiere ser parte del grupo y quién no. Bueno, un poquitito el maestro intercede y diga, bueno, vos andate allá, vos anda. Porque Claro. si no, hay uno que es último y se siente mal porque fue último, o hacerlo por sorteo. Buscar también herramientas que no generen estas situaciones. Exactamente. Que eso está en la viveza, no sé si llamarlo viveza, sino en la perspicacia, Sí, vamos sí. a decirlo así, de cada docente, de cada progenitor, en el caso de que suceda en la casa, porque es también extraescolar, el caso de la exclusión. Circulan sobre él rumores, historias falsas o revelaciones sobre su intimidad. Eso también es importantísimo. Pará, eso a los chicos, ¿lo corroboraste? ¿Quién te lo dijo? No, me lo contaron. Bueno, entonces pará, no es verdad. O a los maestros, ir a ver esta situación, si no tienen certeza, es un poco lo que de grande se sigue haciendo en el día a Sí, día, sí. que lo vemos Bueno, hasta pero, en los adultos. pero es que justamente si queremos cambiar estos aspectos que estamos viendo en la sociedad, empecemos con los niños. Con la base de todo. Baja repentina en sus calificaciones, esto no es un indicador típico de bullying, sino de otros problemas también familiares, Ujú, ujú. pero bueno, eso es un indicador importante. Participa en peleas o discusiones donde se lo percibe indefenso y permanece cerca del docente en el patio. Si lo Sí, habremos sí. visto. Sí, sí, sí. Bueno, y a nivel familiar, que esto también le va a parecer a la audiencia importante. El niño que evita hablar sobre el colegio o se niega a asistir. Sabemos los papás cuando tenemos hijos adolescentes y preadolescentes que no cuentan mucho. Pero bueno, otra vez la perspicacia de los papás en ver cómo podemos hacer que los chicos nos cuenten qué pasó. Tal vez en alguna situación, mi día fue de tal manera. Empezar por uno. ¿Cómo fue el tuyo? Uy, chicas, no saben lo que me pasó. ¿Y a ustedes qué les pasó? Claro. Cuestiones así. Exacto. Registra el papá una baja en el rendimiento escolar, esto está relacionado con lo anterior, presenta lesiones físicas, llega con machucones, mamá me caí en el patio, mamá me empujaron, o papá. Tiene cambios de humor, irritabilidad, tristeza o síntomas de tinte depresivo. Bueno, esto es difícil detectarlo por ahí para un papá, y más con la dopamina que liberan los dispositivos, que también se dan Sí. estos casos aunque no sufra acoso escolar, pero bueno, son indicadores, de ahí que los papás evalúen, todos conocemos a nuestros hijos, cuál de estas pautas se da con mayor frecuencia y qué pueden hacer al respecto. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Bueno, esos fueron las señales de alerta. Claro, porque también, a ver, estas situaciones que pueden generar decisiones terribles en los chicos, en los sí. adolescentes. Por ejemplo, hemos tratado en otros programas cuando hemos hablado del tema de suicidio, Uy, es terrible. cómo también, así como el bullying ha escalado, digamos, en la cantidad de casos, el tema de los suicidios de adolescentes Claro, también ha aumentado. Yo di Y acá en la provincia, o sea, no estamos hablando No. de Europa. Hay un caso, pero bueno, esto fue por una cuestión de inteligencia artificial, de un programa en Estados Unidos, que es el caso Stetzel, que ya está próximo a tener sentencia, y es un caso de suicidio adolescente. Y también me estoy recordando ahora que decía el caso del chico de Córdoba, Sperletti, creo que es,
que también un chico de 14 años, que el propio amigo, Tal cual. Sí. que lo encontraron después de Sí. unos días, que Sí. incluso había dejado la bicicleta en la escuela En la y que escuela. los maestros, bueno, también... No se dieron cuenta. Sí, pero a ver, como los mismos padres decían, No, un niño, o sea, el amiguito este que fue el que lo el acosador. mató, La- lo habían invitado a la casa, tenían trato, o sea, a ver, por eso digo que hay que estar muy atentos. A veces uno se confía, ¿no? Yo sé que es difícil, o sea, es fácil decirlo, pero cuando estamos en la situación a veces no es porque uno, digamos, no sea previsor, sino que, bueno, muchas veces no sabe o no se da cuenta, pero por eso mismo decimos, a ver, estemos atentos, preguntemos, si de pronto vemos algo que nos llama la atención y no sabemos, bueno, consultemos con los profesionales, con psicólogos, psicopedagogos, en el caso de las escuelas, ¿no es cierto?, que tienen equipos. Tienen equipos, deberían tener buenos equipos. Porque uno tampoco tiene por qué saberlo todo, No, obviamente. y menos y más sobre psicología adolescente y sobre niños que están en permanente cambio, desarrollo. Exacto, es casi ¿no? imposible para un papá detectar situaciones que no son del día a día. Pero bueno, tenemos indicadores, tenemos alarma, el diálogo, la calidad de tiempo. Por eso mismo. Detenerse, poner un stop, poner una alarma que diga 5 minutos, me dedico en el horario del almuerzo o de la cena, que no se usen dispositivos, charlemos, fomentar la charla. Por ahí vos ves padres que, o cuando, bueno, hay situaciones en familia, sabemos, papás, mamás que no conviven, lo sientan al papá adelante de los chicos y mudos. Pongámosle un poquito de ganas los adultos. Che, ¿cómo ha estado tu día? ¿Cómo va? No, por eso también yo siempre decía, ¿no? Cuando, en mi época laboral, digamos, siempre recalcaba esto, sabemos el derecho de comunicación, ¿no es cierto? Pero, a ver, si los papás no conviven, pero bueno, el niño va y viene, ¿no es cierto? Bueno, en lugar de estar siempre en la disputa y estar viendo en qué se equivocó el otro o y en la qué... hora en que llega, en el momento... Hablemos, por ejemplo, si yo, el niño vive mayormente con la mamá, cuando va con el papá nota algún aspecto, alguna situación, algo que le llama la atención, de pronto hablar con la mamá, decirle, che, mira, vos sabés, me fijé en esto, vos te has dado cuenta, lo has visto, lo has hablado. Porque, a ver, no quiere decir que lo está juzgando ni que está diciendo, pero este diálogo en beneficio del niño, porque los dos tienen que hacer frente a la educación y la protección. Los dos son responsables. Por a eso. ver, la responsabilidad no se delega, los dos son responsables del chico. Entonces, a ver, trabajen en conjunto, dejen los egos de lado un poco. Y si hay una restricción o una, prohibición de contacto, de acercamiento y demás, hay una tercera persona que va a ser la encargada en este caso de comunicar. Che, hemos notado conductas, por favor, veamos cómo lo podemos solucionar. ¿A qué se debe? ¿Sabes algo? Estamos preocupadas. Poner al chico como eje y centro de lo beneficioso para él. Exacto. Y corrernos un poco de la postura de si lo trajo a las 5, a las 2, a las 3, con la ropa, sin la ropa. Por eso, a eso voy. O sea, que no es, digamos, el pasarse factura de cómo está ejerciendo la responsabilidad parental uno u otro, vivos como papás, sino de colaboración, porque esa también es la idea de la Convención de los Derechos del Niño para abajo. Nuestra Constitución, que la Convención es parte de nuestra Constitución, y de ahí en más la Ley 26061, el Código Civil, la ley, bueno. Que incluyó muchas cosas. Entonces, a ver, ¿por qué? Bueno, porque la idea, ¿cuál es? Que el niño necesita de mamá y papá, o sea, necesita de ambos. De ambos y necesita la atención, protección de ambos. Protección. Y si por alguna situación no está uno u otro, fallecido, que esté lejos, o que a veces están los abuelos o algún pariente, bueno, también dar cabida a que de pronto pueda decir los abuelos, la abuela, que tal vez cuida bastante tiempo al chico, que de pronto le pueda decir a la mamá o al papá, che, mira,
¿Vos te has fijado en Sí, esto? bonito. Me Y llama los la atención. papás, ante estas palabras de los abuelos, por ahí lo toman como un reclamo. Sí, He sí. visto casos donde dicen, ay, ¿por qué hago lo que puedo? Claro. Pero nadie está reclamando nada a nadie. Dejemos, como yo digo, los egos de lado. Escuchemos un poquito. Por ahí puede ser un planteo exagerado o no, pero bueno, escucharlo y no recriminar a quien nos lo está diciendo, porque lo que quiere es ayudar al chico. Exactamente. Ver y decir, bueno, mira, hagamos esto, lo voy a observar, gracias por advertirme, eso ya está. Exacto. Y uno ya cambia la cabeza, Tal agradecer. Tal cual. No sé si nos queda un ratito de Sí. tiempo para comentar la actividad. Sí, cierto. Bueno, Dale. con la Comisión de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes organizamos una actividad que, gracias la verdad a todos los que participaron, hasta en el fuero penal colegiado nos prestaron la sala de debates. Ujú. Entonces convocamos a chicos de secundaria, de cuarto y quinto año, algunos del pre-derecho, otros independientemente de lo que estudien, porque fueron jueces en un juicio por jurado que se llevó a cabo, en donde la causa principal era la muerte de una adolescente por una causa de bullying. Ajá. Entonces está bastante relacionado con el tema. Una experiencia que fue maravillosa, no solo por los organizadores que fuimos nosotros, que nos resultó muy enriquecedora hacerla, sino por el testimonio de los chicos. Llegaba un momento en donde el jurado se conmovió y lloraron por los testimonios. Agradecemos también a los actores y actrices que participaron, porque no íbamos a poner una adolescente como victimaria, pusimos a un actor y participaron también unos genios de la provincia de Mendoza. Y bueno, los chicos se conmovieron hasta las lágrimas. Ajá. Y un poco lo que quisimos fue el trabajo de estos temas de bullying, trabajarlos y que ellos ya se sintieran responsables si les llega a tocar el impartir justicia. Que esto de la justicia no solamente es de los jueces. Exacto. Todos compartimos un poco la idea de tener una conciencia de justicia social. Tal Y cual. la preocupación en los testimonios era si el veredicto había estado bien dado o no. No, aparte con esto de los juicios por jurado, que se Tienen que elige estar gente, claro. digamos, de la ciudadanía, hay que estar preparado, ¿no? Hay que estar preparados y tener una buena conciencia social. La verdad que los chicos se Exacto. demoraron bastante, lo tomaron con mucha... tendrían que venir ellos después a dar la devolución de cómo les resultó la actividad, pero bueno, ojalá la podamos seguir haciendo. Está bueno. Participamos muchas personas y bueno, esperemos tener con el apoyo de las instituciones para que nos autoricen a hacerlas más seguidas, este tipo de actividades. Claro, sí, porque es ver digamos, en vivo y en concreto, directo. claro, Se vivir la sentaron en el situación. estrado del juicio por jurado, estaba el fiscal que nos acompañó, que excelente cómo dirigió el debate, el juez, estaba el fiscal, el doctor Pascua, Ramiro Vidalba, que era el defensor de la acusada. Ajá. Así que bueno, tuvimos actores profesionales Ajá. en cuanto a la materia y profesionales en cuanto a la actuación. Mira, qué bueno, que me hubiera gustado Ay, sí, la haber verdad que podido estar ahí para ver. La vamos a invitar el año que viene. Por Esto fue- favor. Lo hicimos el 1 de octubre, bueno, un poco el 2 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, lo aclaro para que podamos hacer algo. Ahora, lo hicimos en el medio del 20 de noviembre, que es el día de... Eso, recordemos. Sí, el Día de los Derechos del Niño, donde se firma la Convención por la ONU de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ahora tiene jerarquía constitucional. Bien. Y el 27 de septiembre, que es cuando Argentina ratifica esta convención. Entonces Perfecto. tenemos esas fechas importantes, lo hicimos en el medio. Muy bien, qué bueno. Bueno, me parece una actividad buenísima, la verdad que pienso, ¿no? En mis épocas de adolescencia, si Lo que hubiera le hubiese tenido gustado, esas tal oportunidades, ¿no? Hoy tienen tantas oportunidades Tantas los herramientas, chicos los para niños y poder, los padres, tal cual. tenemos todos. Así que bueno, está bueno poder enterarse, avísenme, porque una de esas también lo podemos Totalmente, sí. hacer saber por acá. Bueno, creo que en general hemos dicho lo más importante sobre todo esto. Quería, no sé si lo dijimos, pero hay un informe regional de UNICEF que dice que de cada 10 estudiantes secundarios, 4 admiten haber padecido acoso escolar y de cada 5, 1
dice haber sufrido burlas de manera habitual. Habitual. A veces esto de las burlas y de, ¿no? Que uno puede decir como, bueno, no le hagas caso, A los bueno. niños no se les pueden hacer muchos chistes. A ver, no, ningún chiste se le debería hacer a un niño. Ellos no tienen el pensamiento abstracto. Y acá, Claro. bueno, para la próxima vayan a un psicólogo. Entonces vos lo que les decís, se lo toman a pecho. Es como muy importante. Entonces cuidado con esas bromas que les hacen los papás, inclusive que le decimos, ay, te estaba haciendo. No, para el niño no hay broma. Marcan, estigmatizan. Incluso también en la familia, ¿no? En la familia hay bullying a veces, el ciertos- gordito, la gordita, deja de comer, no, se sabe. Entonces, Totalmente. por Después favor, tenemos que hacer terapias cuántos años. justamente. Bueno, por eso la idea es ir tomando, porque convengamos que no es porque hayamos sufrido este tipo de cosas, los Nadie que somos nace más sabiendo, viejos, nadie- que lo hayan hecho a propósito, sino que bueno, no se sabía, no se hablaba, No se bueno, hoy en hablaba. día que tenemos tanto acceso a tantas cosas y que, bueno, aprovechémoslo para ser cada vez más conscientes de estas cosas que después en el futuro puede traer consecuencias serias. Y como sociedad, pensemos, tenemos que formar una sociedad saludable mentalmente. El tema de la salud mental, creo que cada vez más vamos hablando de esto, Impresionante. pero es fundamental, Es la base porque de todo. somos una sociedad que está enferma. Sí. ¿Mm? Tenemos el cortisol Elevadísimo. allá arriba. ¿Por qué? Porque vivimos al palo, porque estamos preocupados por mil cosas, porque entonces, bueno, a veces no nos damos cuenta, no tenemos en cuenta ciertos detalles, ciertas cositas, porque estamos con el problema económico, el trabajo, esto, lo otro. Entonces, a ver, por eso también la idea de esto de que yo les propongo al principio hacer un poquito de parate, Sí, ojalá el hacer Espíritu una Santo nos reflexión. ilumine. Claro. A ver, necesitamos poner un poquito el freno El freno. y Y pensar en dedicárselo estas a los cosas. niños. Que son Yo- el futuro, Yo o sea, tal cual, yo siempre digo, y en esto recibo críticas de mi mamá, que es maestra, que no han estudiado, que no han repasado. Le digo, mira, mamá, me interesa que ellas entren al colegio contentas y salgan del colegio felices, de que la hayan pasado bien. El resto decidirán qué estudiar más adelante, ya lo verán, lo académico se arregla, sí, pero la alegría, la motivación que ese Eso, chico, la el motivación. rendimiento académico va a estar relacionado con el emocional. sí, Si el sí. chico es feliz, en 2 minutos te va a sacar. Yo no subestimo para nada el intelecto que tienen ahora los chicos. Sabemos que están súper desarrollados. Lo entienden rápido, agarran todo rapidísimo. Tengo chicos que me han hablado mejor que adultos en entrevistas. Exacto. Cuando salimos sorteados Ujú. de la provincia para atender a chicos, que yo digo, wow, se expresan mejor que los propios padres. Tal cual. Entonces, a ver, tenemos esa riqueza, aprovechémosla. Es así, por eso, esa es la idea también que desde acá, desde el programa, intentamos, ¿no? Para ir cambiando un poco esto, ir formando nuevas mentes, transformando mentes, ¿no? Para que esta sociedad realmente nuestra Argentina pueda verdaderamente cambiar y ofrecer mejores oportunidades, que hay miles, pero es necesario también tener la cabeza despejada, bien puesto también los criterios, las cosas básicas, ¿no es cierto? Los principios, los principios Los no valores, cambian nunca. para que, bueno, podamos de ahí en más, respetándonos unos a otros, los distintos talentos que tenemos todos, porque nadie puede decir que no tiene ningún talento, Todos tenemos algo para aportar a esta todos. sociedad. Entonces, bueno, también eso, estar atentos para motivar al niño en eso que es su talento, ¿no? Tal cual. Yo me conformo con que alguien que haya escuchado esto ya se le haya prendido la intriga, aunque sea. Ujú. No sé si dijimos algo bien o no, pero que diga, che, una pizca de reflexión. No, y realmente yo que me metí a ver, viste, por internet, hay montón de Material cosas que si uno sobra. quiere Sí, mejorar lo puede hacer. leer un cachito y decir, bueno, a ver de qué me están hablando. Así que bueno,
Bien, hemos ya llegado, tenemos que darle espacio al próximo programa. Yo te agradezco muchísimo, Mamá, Verónica. gracias por la invitación. No, al contrario, creo que es un tema que podemos seguir hablando. Esto del grooming también me Tenemos parece varias interesante. colegas ahí que están Bueno, capacitadas para hablar de estos será temas. cuestión de que me avisen Organizamos. y coordinamos. Siempre el espacio, yo siempre les digo, está abierto para Gracias. todos, para que, digamos, la gente, los que nos ven y escuchan, puedan ir enterándose, aprendiendo, conociendo, siendo bien informados, con la verdad, pero también con la esperanza de un mundo mejor, ¿no? No es para decir, está todo mal y No. metámonos en un pozo, sino al contrario, bueno, a ver, ¿qué podemos Esto es hacer parte para de ir la mejor? solución y del mejoramiento. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Gracias. Verónica. A la audiencia, gracias por escucharnos. Esperamos haber sido claros y que les sirva. Y bueno, y si Dios quiere, nos encontraremos el próximo martes. Bendiciones para todos. Por gozar de un cariño. Vale la pena vivir, vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Radio Murialdo le informa la hora. Su radio le da la hora. 9:59 minutos.